Si tenemos que analizar la resurrección de Cristo con los criterios de la evidencia histórica, lo primero que tenemos que hacer es analizar el valor de las fuentes escritas, de los documentos donde se nos relata el hecho de la resurrección. Y esos documentos son los libros del Nuevo Testamento. Y hay dos maneras de evaluar escritos antiguos, no solo el Nuevo Testamento, sino cualquier escrito antiguo. Hay dos criterios para evaluar los documentos históricos. El primer criterio es qué tan cerca fueron escritos los documentos cronológicamente con respecto a los eventos que describen. ¿Qué más cerca está escrito el documento, está fechado el documento, de los eventos que describen? Cuanto más cerca del evento, más autenticidad tiene el documento. Les doy un ejemplo. Si yo escribo sobre un hecho que sucedió ayer, mi relato va a tener mayor credibilidad y mayor autenticidad que si yo escribiera sobre hechos que sucedieron hace más de 40 años, cuando yo era un niño. Entonces, cuanto más cerca está el documento del evento que describe, más autenticidad tiene. Bien, he aquí que los evangelios que describen la resurrección, por lo menos uno o dos de los evangelios, según los estudiosos, pudieron haber sido escritos tan recientemente como 7 años después de la muerte de Cristo. 7 años después. A más tardar, los evangelios fueron todos compuestos por testigos oculares contemporáneos de los eventos. Bien, el más destacado arqueólogo bíblico, William Albright, dice: no hay base sólida para fechar ningún libro del Nuevo Testamento después del año 80. Todos son documentos muy recientes. Incluso Robinson, fallecido en 1983, fue un gran crítico de lo sobrenatural y fue parte del movimiento de aquella época, del movimiento Dios ha muerto. Este hombre concluyó que el Nuevo Testamento es la obra de los propios apóstoles o de contemporáneos que trabajaron con ellos, y que todos los libros del Nuevo Testamento, incluyendo Juan, tuvieron que haber sido escritos antes del año 64. Bien, en ese periodo de tiempo en el que pudieron haber sido escritos los evangelios, para ser generales, para hacer una apreciación general, dentro del lapso de unos 30 años después de la muerte de Cristo, las personas, para ese momento, podían verificar con exactitud si los hechos que relataban eran ciertos o no. Podían verificarlo. Piensen ustedes que esos textos fueron difundidos en un ambiente de gran hostilidad al cristianismo. De esto vamos a referirnos en un rato, pero ya les adelanto. Aparte de haber sido escritos muy reciente, muy cerquita de los hechos relatados, del hecho de la resurrección, fueron difundidos en un ambiente de gran hostilidad al cristianismo, en particular a la resurrección, y de no ser cierto, hubieran surgido numerosas voces para refutar los hechos ahí relatados. Numerosas voces. Ahora, ¿qué pasa con otros textos de la antigüedad? Les cuento. Muchas biografías antiguas que los historiadores aceptan sin criticar y que en general las aceptan sin cuestionarlas, se escribieron por lo menos 400 años después de la muerte del personaje biografiado. Por ejemplo, bastan las biografías de Alejandro Magno, escritas por Plutarco o por Arriano. Estas biografías han sido escritas 400 años después de la muerte de Alejandro, y ningún historiador las cuestiona. Piensen que los textos del Nuevo Testamento fueron escritos, como mucho,
30 años después del suceso, de la resurrección, como mucho. Y hay libros del Nuevo Testamento que fueron escritos no más de 7 a 10 años después del hecho acontecido. El segundo criterio para autenticar documentos antiguos es la confiabilidad de las copias. Tengan ustedes presentes que del Nuevo Testamento no tenemos los originales, tenemos copias, como de todas las obras antiguas, de todas las obras antiguas. Entonces, para autenticar documentos antiguos tenemos que considerar como segundo criterio la confiabilidad de las copias de los documentos originales. Un documento es más auténtico cuantas más copias existan y cuanto más antigua sea la copia. ¿Se entiende? Bien, un documento está mejor autenticado cuantas más copias hayan disponibles y cuanto más antigua es la copia con la que contamos. Bien, en cuanto a la fecha entre la composición original y las copias existentes, las obras más antiguas en general tienen un intervalo de 700 años y algunas obras como las de Platón o de Aristóteles tienen más del doble. 1300, 1400 años entre el original y la copia. Entendamos esto. Bien, en contraste con esto, que predominan las obras antiguas, los fragmentos, por ejemplo, hay fragmentos del Evangelio de Juan que se fechan entre 40 y 50 años de la composición original. Hay una copia casi completa del Nuevo Testamento desde esa copia hasta el documento original no transcurrieron más de 150 años. Estamos comparando 700 o más años y un lapso entre el original y la copia más antigua entre 100 a 150 años. Acá tenemos un gran contraste con las obras de la antigüedad. Insisto, obras de la antigüedad de las cuales nadie duda, porque nadie ha puesto en duda las obras de Platón o de Aristóteles o obras antiguas. Curiosamente sí se han puesto en duda el Nuevo Testamento. Bien, en cuanto a la cantidad de copias, Josh McDowell pudo documentar casi 25.000 manuscritos. ¿Cuál es el contrincante más cercano del Nuevo Testamento? La Ilíada, escrita por Homero, de la cual solo tenemos 643 copias, contra 25.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Bien, yo no era la intención abrumarlos con todos estos datos, pero son importantes. Ustedes pueden escuchar de nuevo, pueden investigar por cuenta de ustedes, pueden meditar en estas pruebas, en estas evidencias. En síntesis, podemos decir que este hecho hace del Nuevo Testamento la obra mejor documentada de la historia antigua. Esta es la conclusión a la cual la evidencia nos lleva. La obra más documentada y mejor autenticada, el documento mejor autenticada de la historia antigua. No cabe duda, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, que si el Nuevo Testamento fuese una colección de escritos seculares, su autenticidad sería aceptada por todos sin lugar a dudas. Es tan atacado porque lo que es atacado en realidad es el cristianismo, es la palabra de Dios. Otra razón para confiar en los registros de Cristo del Nuevo Testamento es que fueron escritos por testigos oculares o en base a testigos oculares. Analicen ustedes con tranquilidad 2 Pedro 1:16, 1 Juan 1:1, Hechos 1:3, Hechos 2:32, Juan 19:35, Lucas 1 del 1 al 4, los registros del Nuevo Testamento que nos hablan de Jesucristo fueron escritos, insistimos, por testigos oculares
o en base a relatos de testigos oculares. Al registrar los eventos de la resurrección, además, los discípulos siguieron la ley judía. Ellos eran judíos, practicantes, y la ley les mandaba ser sinceros. Miren, ninguna religión del mundo jamás enfatizó tanto la importancia del testimonio veraz más que la religión judía. Faltar a esto acarreaba la pena de muerte. Lean ustedes las correspondientes citas del Antiguo Testamento. Bien, a pesar de esto, los apóstoles rehusaron renunciar a sus creencias en cuanto a la resurrección, a pesar de enfrentar la dura persecución y el martirio. Si hubiera sido una mentira, ¿para qué iban a dar la vida? Les hubiera bastado con retractarse. Pasemos a una cuarta razón por la cual no hay lugar para mitos, para leyendas, para engaños. Y esto es que los relatos fueron esparcidos, lo dijimos hace un ratito, en presencia de personas informadas, porque si decimos que fueron escritas muy cercanos al hecho histórico que se relata, había muchas personas vivas aún, y estaban informadas, y además eran testigos y personas muy hostiles al cristianismo. Reitero este concepto que ya lo dije. Fíjense, los interrogadores hostiles de la sinagoga, con seguridad, hubieran destruido el relato del cristianismo si los hechos no hubieran sido así. Lo hubieran destruido. En Hechos 26-25 vemos, si los eventos eran ampliamente conocidos y los adversarios no pudieron refutarlos, este hecho da una enorme credibilidad a los informes de los apóstoles. Preguntamos, ¿es posible que estos testigos hostiles hubiesen permitido que declaraciones falsas pasaran como hechos, cuando ellos conocían muy bien acerca de estos hechos? Miren, queridos, el cristianismo hubiera sido expuesto a un verdadero ridículo si las historias hubieran sido inventos de los discípulos. Quinta razón. La corroboración adicional de los documentos del Nuevo Testamento viene de la arqueología. Infinidad de descubrimientos han probado constantemente que los documentos son extraordinariamente precisos. William Ramsay, que es uno de los geógrafos más grandes, fue de todos los tiempos, encontró que cuando Lucas se refiere en Hechos a 32 países, 54 ciudades y 9 islas distintas, no cometió un solo error. Acá tenemos la corroboración de la arqueología en cuanto a la veracidad de los escritos del Nuevo Testamento. De eso estamos hablando. Y por último, o anteúltimo, tenemos la evidencia extrabíblica. En total, por lo menos 17 escritos no cristianos registran más de 50 detalles concernientes a la vida, a las enseñanzas, a la muerte y a la resurrección de Jesús, además de muchos detalles relativos a la iglesia primitiva. Tenemos a Flavio Josefo, a Tácito, Plinio, Suetonio, Luciano, Mara Bar Serapión, Celso, incluso el mismo Talmud. Con estos y otros escritos no cristianos, se puede saber un montón de cosas: que Jesús fue un maestro judío, que realizaba sanidades y exorcismos, que fue rechazado por los líderes judíos, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, que a pesar de su muerte vergonzosa sus seguidores creían que estaba vivo, y que además toda clase de gente lo adoraba como Dios. Todo esto lo podemos saber con escritos extra bíblicos. Y por último, están las evidencias basadas en las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo, que fueron escritas incluso antes que los evangelios, corroboran los eventos de los evangelios. Muy cerca de la época de Cristo fueron escritas las cartas de Pablo, y Pablo dice en muchos textos que muchos testigos aún vivían. Paul Johnson, un gran historiador, dice: en el siglo XIX la tendencia de los historiadores era poner en duda los registros judeocristianos, socavar la fe. En cambio, los descubrimientos más recientes del siglo XX han hecho que esta tendencia sea la opuesta. Conclusión: el Nuevo Testamento es el documento antiguo, o el escrito antiguo, mejor documentado de todos, en términos de cantidad y variedad de documentos, periodo de tiempo entre los eventos y las escrituras, y en todos estos aspectos ningún texto antiguo iguala la integridad y la confiabilidad del Nuevo Testamento.